Bueno, un placer nuevamente estar con ustedes. Vamos a pasar a dar una breve descripción de lo que va a ser el diplomado de Ingeniería de Edificaciones y Puentes en concreto reforzado de este año. Vamos por aquí un momentico. Entonces, bueno, este diplomado está enfocado en proporcionar al participante los conocimientos y fundamentos teóricos y prácticos necesarios para el diseño estructural y sismorresistente de edificaciones en concreto armado mediante la aplicación del código ACI 318. Como comentaba el profesor Guanches, bueno, va a ser algo muy similar también en la parte inicial, donde vamos a ver todo lo referente al concreto armado en estructuras de edificaciones mediante un código ACI. Vamos a reforzar bastante bien ese código, vamos a repasar bien todos los fundamentos teóricos y prácticos de diseño simples para luego pasar al diseño sismo resistente, que es el corazón de ese primer módulo, para que incluso de todo ese conocimiento o todo ese aspecto teórico de lo que son los miembros estructurales puedan incluso luego pasar al tema de puentes y reforzarlos mediante otra normativa. Pero ese primer inicio va a ser fundamental porque ya con esa información digerida van a poder avanzar rápidamente y llegar a temas un poco más extravagantes, ¿no? Este diplomado va dirigido a cualquier ingeniero civil o profesional involucrado con el diseño y construcción de edificaciones y puentes. Inicia el 20 de marzo, tiene 24 semanas. Y vamos con el primer módulo, que es el comportamiento y diseño de miembros de concreto reforzado mediante la aplicación del código ACI 318-2014. Un primer tema va a estar asociado a los conceptos básicos de estructuras de concreto reforzado. Vamos a ver sus definiciones y aspectos básicos, el comportamiento estructural de los materiales que conforman el concreto reforzado. Vamos a ver cómo se comporta el concreto por sí solo, cómo se comporta el acero por sí solo ante algunas solicitaciones típicas y viendo sus habilidades y debilidades ante ciertas solicitaciones, buscar entender entonces el comportamiento estructural del concreto reforzado como tal ante distintas solicitaciones. Luego vamos a ver el método de diseño en estructuras de concreto reforzado, una introducción al diseño estructural en concreto reforzado, en qué se basa el diseño estructural y qué es lo que queremos lograr, para luego pasar entonces a ver la metodología de estados límites y qué debemos garantizar desde el punto de vista de resistencia y desde el punto de vista de estado límite de funcionabilidad. Luego pasamos a un tema 2, que es el comportamiento y diseño de miembros de concreto reforzados solicitados a solicitaciones de flexión y corte. En este caso es el comportamiento y diseño de vigas. Vamos a ver el comportamiento a flexión ante etapas crecientes. Vamos a ver todas las etapas por las que pasa esa viga, entender prácticamente de que hay una etapa elástica, una etapa donde el concreto no se ha agrietado y ambos materiales proporcionan resistencia a la tracción, hasta que llegue un punto donde se alcanza ese momento de agrietamiento y el concreto se agrieta, ya pasamos a trabajar con secciones fisuradas. Y bueno, como ahora el acero de refuerzo es el encargado de resistir todas esas solicitaciones internas de tracción, y a medida que entonces se va aumentando esa carga que genera flexión, vamos a ir identificando todo ese comportamiento hasta llegar a la rotura. Luego vamos a evaluar un comportamiento elástico de miembros de flexiones, secciones no fisuradas. Vamos a ver qué consiste en la metodología de sección transformada, el momento de agrietamiento, que son parámetros fundamentales para entender el comportamiento de flexión, pero también se usan más adelante cuando hablamos de chequeo de flexiones, donde trabajamos con una metodología elástica, donde todas estas ecuaciones van a tomar gran validez más adelante en el diplomado. Tenemos el comportamiento elástico de miembros de sección fisurada, cálculo de esfuerzos elásticos, una breve introducción. No queremos entrar acá al diseño de por teoría elástica, teoría clásica, pero sencillamente vamos a dar una pequeña introducción para que puedan ver la manipulación de las ecuaciones desde el punto de vista de diseño. Y luego entonces pasamos al comportamiento en estado último, resistencia nominales de secciones, donde vamos a ver toda la teoría de rotura o estado límite de agotamiento resistente asociada a vigas. Muy importante el factor de reducción de resistencia, que va en función a las secciones controladas, digamos, nueva forma de atender ese factor de reducción de resistencia que viene desde hace mucho tiempo, pero que los profesionales no se hayan adaptado totalmente. Vamos a ver secciones rectangulares simples y doblemente armadas, secciones T, y vamos a pasar después al comportamiento y diseño de vigas de concreto reforzados solicitados a corte. Luego vamos a pasar a un tema 3, donde vamos a ver el comportamiento y diseño estructural de losas macizas inervadas en una y dos direcciones.
Obviamente todos estos temas van a ir bajo un complemento teórico, bajo un complemento práctico de resolución manual y cómo se manipula en algunos software de cálculo y alguna comparación, no comparación de resultados, sino más bien cómo todos esos resultados que reflejamos a mano, cómo lo podemos revisar en un software de cálculo y cómo podemos interpretarlos. Luego pasaremos al estado límite de servicio, de flexiones en vigas y losas, adherencia, anclaje, longitud de transferencia y empalmes. Vamos a evaluar el cálculo y control de deflexiones en vigas y losas. Vamos a aprender a calcular deflexiones instantáneas, deflexiones a largo plazo. Y vamos a ver lo que es la adherencia, anclaje, longitud de transferencia y empalmes en miembros de concreto reforzado con algunas definiciones y ejemplos prácticos. Para pasar al tema 5, que va a ser el comportamiento y diseño de miembros de columnas de concreto reforzado, donde vamos a evaluar el comportamiento con presión axial pura, todos los conceptos necesarios para atender el tema de flexocompresión, algunos ejemplos prácticos. Vamos a evaluar el comportamiento y diseño de columnas sometidas a flexocompresión uniaxial. Vamos a aprender a calcular diagramas de interacción, no solamente para columnas con acero en 2 caras, sino con acero en 4 caras, incluso columnas circulares, como ven en la imagen. Vamos a utilizar los diagramas de interacción adimensionales para el diseño y, bueno, vamos a hacer ejemplos prácticos, tanto manuales como en el software de cálculo, de cómo atender las necesidades de columnas ante solicitaciones de flexocompresión uniaxial. Luego vamos a hablar del comportamiento y diseño de columnas sometidas a flexocompresión biaxial. Vamos también a atender el comportamiento y diseño de columnas esbeltas por el método de magnificación de momentos. Y vamos a hacer algunos ejemplos o complementos de la teoría de corte aplicadas a columnas. Y esto cerraría prácticamente el módulo 1, que era afianzar totalmente los conceptos del concreto reforzado ante miembros simples. Esto le dedicamos una gran atención porque prácticamente de ahí se origina todo y vamos a poder atender de forma muy agresiva los demás módulos. Luego salimos al módulo 2, que es el análisis sísmico y comportamiento sismoresistente de edificios de concreto reforzado. Vamos a estar con el profesor Echezuría y el profesor Freddy Lanza, que tienen una alta experiencia en estos temas, dando una introducción a la sismología y respuesta sísmica de sitio, cómo se originan los sismos, por qué se origina el sismo, y cómo esa energía después podemos traducirla en algún tipo de fuerza sísmica o en algún tipo de gráfico que nos permita contabilizar alguna fuerza para aplicarlas a nuestras edificaciones y poder evaluar una respuesta y un diseño sismo resistente. Vamos a atender los parámetros sísmicos, unas nociones de sismoresistencia aplicadas al diseño de edificaciones, todo lo que es zona sísmica, factor de importancia, condición de sitio, grupo de factor de erupción de respuesta, evaluación de parámetros sísmicos para distintas normas latinoamericanas. Vamos a tomar como referencia la normativa ACE 716 y vamos a tener algunos anexos para tratar algunas normas de Latinoamérica en específico y que podamos entonces aprender a calcular todos estos parámetros sísmicos en cada una de estas normas. Los espectros de cada una de estas normas, la definición de espectros, respuestas y los espectros de diseño, cuáles son sus diferencias y cuáles se aplican para el diseño, cómo se elaboran esos espectros en los distintos software de cálculo, para pasar entonces a ver las consideraciones y criterios estructurales para el diseño de estructuras sismoresistentes. Vamos a tener los sistemas estructurales de concreto reforzado ante cargas horizontales y todo lo que tiene que ver con los criterios de estructuración y análisis de irregularidades en edificaciones sismoresistentes, cómo se clasifican las irregularidades, cómo se calcula el centro de masa, centro de rigidez y centro de cortantes, para poder entonces estimar los problemas de torsión en una planta, para luego pasar entonces a ver los métodos de análisis sísmico. Vamos a hablar de métodos de análisis sísmico estáticos, los métodos de la torsión estática equivalente, método de superposición modal con 3 grados de libertad por nivel, así que vamos a tener una introducción a la dinámica de estructuras, para poder entonces reforzar muy bien estos métodos, algunos ejemplos manuales, por ejemplo en el plano, que nos permitan consolidar los conceptos para poder manipular un software de cálculo. Vamos a estar hablando del análisis dinámico con diafragmas flexibles, y las combinaciones direccionales de las fuerzas horizontales. También estaremos reforzando el control de los desplazamientos, chequeo de derivas y efectos P-delta. Para luego, entonces, con el primero y segundo módulo bastante analizado, pasar al corazón, que es el diseño sismoresistente de edificaciones de concreto reforzado, según el ACI 318-2014. Aquí incluso también toma gran relevancia los aspectos teóricos, resolución de ejemplos manuales y software de cálculo. Ya aquí empezamos a manejar edificios un poco más reales,
más de lo que se pudieran conseguir en la práctica, para poder entonces evaluar el comportamiento y diseño de pórticos especiales a momento, donde vamos a tratar ejemplos y temas conceptuales de pórticos especiales a momento, pórticos intermedios y pórticos ordinarios, y vamos a atender entonces las solicitudes de análisis y diseño de esas vigas, esas columnas y esos nodos que pertenecen a ese sistema. Para luego pasar al comportamiento y diseño sismoresistente de muros estructurales, donde vamos a estar el comportamiento y diseño de muros estructurales especiales. También vamos a hablar un poco de los ordinarios, también vamos a hablar de los muros acoplados y cualquier tipo de resolución también de ejemplos manuales y ejemplos en software de cálculo. Y cruzar entonces esos valores para poder garantizar de que podamos manipular con conciencia los software de cálculo a través del entendimiento teórico de la materia. Entonces, con esto cerraríamos prácticamente los 3 primeros módulos que tienen que ver con la superestructura de concreto reforzado y su análisis y diseño sismo resistente. Ya para el módulo 4 lo dejo nuevamente con el profesor Guanches para que dé una explicación de estos módulos y temas que se van a visualizar. Muchas gracias, Joel. Verá que voy a abrir mi pantalla acá. Y ya estoy con ustedes. Muy bien, perfecto. Bueno, lo primero que comentarles, como se pueden dar cuenta ya la extensión de los 3 primeros módulos, es una extensión bastante importante ya, lo que sería el módulo de edificaciones, todo lo que es la superestructura, fíjense todo el recorrido de tema. Este es un programa de formación que se aborda a lo largo de 6 meses. ¿Ok? De manera que son 24 semanas y algo más mientras se terminan de entregar todos los proyectos y las evaluaciones y todo esto, por lo que bueno, hay un gran desarrollo a lo largo de todos estos contenidos que se indican el día de hoy. En el módulo 4 ya comenzamos con el diseño de cimentaciones superficiales y profundas para edificaciones de concreto armado según el ACI 2014. Fíjense que vamos a empezar con un tema bien interesante donde los ingenieros estructurales siempre nos damos bastante golpes de pecho, ¿no? Que tiene que ver con el coeficiente de balasto. Vamos a tener un tema dedicado a la estimación del coeficiente de balasto. ¿Cómo estimar el coeficiente de balasto para yo poder hacer mi análisis estructural? El coeficiente de balasto es un parámetro que depende de la interacción de la cimentación y el terreno, es decir, que tiene un tratamiento de tipo geotécnico estructural, porque además la influencia de este coeficiente, el valor que asignemos en nuestro modelo de cálculo va a incidir notablemente en la respuesta de la cimentación y por ende va a incidir en el diseño estructural. Entonces vamos a ver un método basado en estimación de asientos, un método basado en módulo de elasticidad y les voy a presentar unos ejemplos para poder ser utilizados ya en sus proyectos como tal. Luego que esto se entiende, que se analiza y que ya se sabe de dónde proviene este coeficiente de balasto, cómo se utiliza, cómo se aborda, cuál es el problema de las tablas que conseguimos en algunos textos en la práctica, etcétera, y cómo utilizar esas tablas, si ese fuese la necesidad, si hubiese la necesidad de trabajar con una tabla, cómo hacerlo y cuáles tablas hay que tener cuidado de no utilizar porque simplemente la información pudiese no estar completa. Cuando todo esto está listo, entonces ya podemos pasar al diseño estructural de la cimentación según la 6318. Diseñar zapatas combinadas, losa de cimentación, vigas de riostra, vigas de cimentación y pedestales, ver el problema de la viga de cimentación. Vean este dibujo, la viga de cimentación está por encima de la zapata. En algunos países vamos a conseguir que en proyectos de edificaciones donde la acción sísmica no es de gran importancia, esta viga pudiese estar ubicada acá abajo. Sitios como España, por ejemplo, es una práctica constructiva bastante tradicional. En otros casos se habla de un pozo de cimentación o una fosa de cimentación y esta viga muchas veces cumple función sismo resistente. Pero entonces siempre surge la pregunta, pero acá no hay como una especie de columna corta.
puede que sí, puede que no. Eso hay que analizarlo, hay que entenderlo, porque la ACI da unos lineamientos también para esto. En algunos casos se confunde, pero es algo que tenemos ya bastante resuelto, tenemos ya bastante experiencia explicando esto a nuestros estudiantes ya a lo largo de 6, 7 años que iniciamos con estos programas de formación, y es muy interesante todo el debate que se genera alrededor de todos estos procedimientos de dimensionado, análisis y diseño. Luego pasaremos al diseño estructural de cimentaciones profundas, el diseño del pilote. Debe ser una actividad conjunta entre el geotécnico y el estructural, pero el estructural no puede dejar todo en manos del geotécnico, sobre todo si el geotécnico no es el que está dominando las cargas actuantes. Entonces acá el ingeniero estructural debe tener plena conciencia del comportamiento que va a tener ese pilote, que el pilote existe y es el encargado de soportar la edificación, que porque esté enterrado no quiere decir que a él no le ocurra nada, ¿ok? Esto suena un poco chistoso, pero es que en la práctica uno oye una cantidad de comentarios impresionantes en relación a esto. Entonces, bueno, el ingeniero estructural debe tener la conciencia del comportamiento del pilote ante cargas verticales, ante cargas laterales, cargas rotacionales, y en función de eso entender cómo armarlo a nivel longitudinal, a nivel transversal, y entender que ese pilote se va a comportar de manera muy parecida a las columnas o los pilares de la edificación. Es decir, a la final es un elemento a flexo compresión que puede estar sometido a un tipo de arrastramiento especial por las vigas de cimentación, pero el terreno no es un material infinitamente rígido que da una condición de empotramiento perfecto, sino que vamos a analizar que es un elemento que interactúa con el suelo y como tal hay unos requisitos de armado longitudinales y transversales especiales para este elemento de cimentación en particular. Luego vamos a empezar lo que es entonces el módulo de comportamiento y diseño estructural de puentes de concreto armado y preforzado según AASHTO LRFD. Ya el día de hoy hemos revisado algunas cosas que tienen que ver con lo que vamos a abordar a lo largo del diplomado. En el primer tema vamos a ver nociones básicas, tipologías de puentes, los materiales constructivos, qué ocurre a nivel mundial con la ingeniería de puentes, recordar estas líneas y superficie de influencia y los criterios y métodos de análisis. Parte de lo que vimos hoy en nuestra presentación. En el tema 2, analizar la norma AASHTO LRFD. Hay que entenderla, hay que saber que es una norma de 1700 páginas, que tenemos que saber dónde está cada cosa, saber dónde están los temas relacionados con concreto, con acero, con cimentaciones, con zapatas, con pilotes, etcétera, con el manejo de las cargas, con las combinaciones de acciones, y vamos a entender cada una de estas acciones y cómo la AASHTO la clasifica, las diferencia y cómo aplica ya las hipótesis de acciones que veíamos en la tabla el día de hoy. Luego vamos al tema de diseño de puentes en concreto armado y preesforzado. Aquí todavía no estamos metiéndonos con acción sísmica, simplemente estamos analizando un puente convencional, donde tenemos que entender cómo funciona el pretensado y el posttensado, lo que les mostraba hoy de manera introductoria, cuáles son los métodos de diseño y análisis, cómo diseñamos un tablero, cómo lo predimensionamos, cómo le aplicamos este proceso de evaluación y respuesta, diseño de vigas, pilares y estribos, diseño y construcción de juntas, lo que les mencionaba hace un momento de la ubicación de la junta dependiendo de la longitud de los tableros, los efectos reológicos o de retracción que juegan un papel importantísimo en el área de puente, las recomendaciones constructivas, como les decía, vamos a ver algunas fotos, algunos videos, va a estar muy interesante toda la parte constructiva, presentarles algunos proyectos reales para que puedan visualizarlo, qué pasó allí, cómo funcionaban, etcétera, y vamos a desarrollar entonces proyectos de puente con software para que entonces ya puedan analizar un puente completamente, teniendo claro todos estos conceptos, cómo hacemos una realidad de análisis y diseño mediante el software de cálculo. Ya luego nos vamos a ir a la parte de comportamiento y diseño sísmico de puentes en concreto armados según AASHTO LRFD. Aquí vamos a ver el método de la fuerza y el método de los desplazamientos. Esto está claramente diferenciado en la AASHTO. Es muy diferente diseñar un puente con el método de fuerza que el método de desplazamiento. Ambos métodos siguen vigentes y están permitidos y dependiendo del tipo de proyecto es válido utilizar ambos, pero la tendencia actual es definitivamente trabajar con métodos de desplazamiento. Entonces vamos a visualizar un poco esto, qué pasa con la ductilidad y la sobreresistencia en puentes, cómo se aborda, van a conseguir unas diferencias importantísimas en puente versus edificios, en edificaciones, hoy el profesor Joel les hablaba de la resistencia mínima en columnas, en puente hay algunas diferencias interesantísimas que tienen que ver con esto y cuando las vemos por primera vez nos sorprendemos de que definitivamente los requisitos son muy diferentes y depende de lo que les decía hace un momento, de que podamos inspeccionar rápidamente
rápidamente el puente para saber si tenemos que cerrarlo o abrirlo al paso de vehículos de emergencia o a tránsito convencional. Requisitos especiales de puente, ya longitudes de apoyo, dimensiones mínimas, las longitudes de apoyo que debe tener el tablero, la libertad de desplazamiento lateral, relación geométricas recomendadas, etcétera. Y simplemente ya aplicar todos estos conceptos en proyectos reales, ya en hacer un diseño completo sismo resistente, utilizando las especificaciones del código y trabajando con lo que exige la AASHTO LRFD. Al final del diplomado, ya después que usted ha manejado bastante bien comportamiento, análisis y diseño de edificaciones y puentes, hay unos temas complementarios que consideramos interesantes que los puedan visualizar. Estos temas complementarios se abordan en la modalidad de masterclass con cierta información y ejemplos adicionales que se les suministran para que pueda fortalecer un poco cada uno de estos tópicos. Uno está referido al diseño e instalación de reforzamiento de vigas de concreto armado utilizando la fibra de carbono, la FRP, que la habrán escuchado ya de la mano de algunos fabricantes que han hecho bastante marketing con esto, porque es una excelente solución para edificios, para puentes, para losas, forjados, etcétera. Introducción al diseño por desempeño de estructuras. Aquí se habla un poco de lo que es el análisis no lineal, de métodos como el pushover, análisis dinámicos no lineales, etcétera. Una masterclass bien interesante para irnos a abordar otros conceptos como los que consultaban hace un momento, que tienen que ver con edificaciones existentes, con las aplicaciones del código como la AC4116. Todo esto tiene que ver con el análisis por desempeño. Introducción al análisis de estabilidad de taludes, diseño de elementos de contención lateral. Aquí les muestro un poco lo que es la aplicación de algunos software que apuntan más al área geotécnica como el Geo5 y otros que van más al área estructural como el CIPE, mostrarles algunos ejemplos, casos, etcétera, hablarles un poco de estas herramientas y que puedan ver una introducción al análisis de taludes, que independientemente de que se abordan muchos tópicos de diseño estructural, muchas veces estos edificios y estos puentes están ubicados acá, a borde de talud, y entender qué estaría ocurriendo acá entonces desde el punto de vista geotécnico y cuáles serían también las implicaciones de tipo estructural. Introducción al diseño de tanques metálicos apoyados sobre terreno, criterio API 650, tanques como este conseguimos tradicionalmente en la práctica, en la industria, para suministros de agua, incluso para tanques más pequeños, pero que siguen la misma lógica de comportamiento. Introducción al diseño de edificaciones y puentes considerando fenómeno de interacción dinámica, suelo, cimentación, estructura. Este es un tema que en lo personal me considero fanático de la interacción suelo-estructura, en vista de que ha sido muy interesante en los últimos 30 años cómo se ha logrado ir hallando soluciones para lo que es el mecanismo recíproco que existe entre el terreno y la estructura, de manera que lo que ocurre al terreno afecta a la edificación y lo que ocurre a la estructura afecta al terreno, y esto se puede analizar desde el punto de vista estático, con cosas como el coeficiente de balasto, o desde el punto de vista dinámico, con cosas como las funciones de impedancia, donde analizamos la rigidez dinámica y el amortiguamiento y vemos la incidencia de la cimentación en la estructura y de la estructura sobre la cimentación y el terreno circundante. Entonces, vamos a ver una introducción a este tema que es bien interesante. Y finalmente, una introducción a la filosofía BIM para el manejo de proyectos estructurales y proyectos integrales de la mano del profesor Elmer Muñoz, que estará con ustedes presentándole un poco las herramientas BIM que son tendencia actualmente para proyectos integrales que combinan arquitectura, estructuras, instalaciones, etcétera, que ocurre actualmente con el mundo BIM, también con el mundo BRIM, Okay, Bridge Information Modeling, así como lo hay para edificaciones, también lo hay para puentes, y hablar un poco de todo lo que está ocurriendo y qué podemos lograr actualmente con este tipo de herramientas, no solo a nivel de dibujo y modelado, sino a nivel de programación, planificación, optimización de tiempos, etcétera. Entonces, estos temas complementarán lo que estaremos desarrollando a lo largo del diplomado. Como datos adicionales, bueno, el diplomado es totalmente online, tendrán muchas sesiones en vivo en formato webinar, como la del día de hoy, conjuntamente con el manejo de un foro las 24 horas del día para formular sus preguntas y sus inquietudes. Un tema importante son los proyectos. Para la aprobación del diplomado se establece la entrega de 4 proyectos a lo largo de estos 6 meses, ¿okay? Más o menos a una separación de mes y medio
entre proyectos. De manera que el primer proyecto tiene que ver con diseño de pórticos de concreto reforzado ante cargas gravitacionales para calentar motores, para aplicar conceptos de flexión, cortante, compresión, flexocompresión, etcétera. El segundo proyecto está dirigido a diseño sísmico o sismoresistente de pórticos de concreto reforzado para edificaciones, parte de lo que explicaba hoy el profesor Joel Curreri. El tercer proyecto es diseño estructural de cimentaciones superficiales para edificios de concreto reforzado. Aquí vamos a empezar estimando el coeficiente de balasto según la geotecnia del sitio y luego abordando el diseño estructural y ver cómo mediante ese balasto podemos llegar a un diseño estructural óptimo. Luego, en el cuarto proyecto, el análisis y diseño de la superestructura de un puente en concreto reforzado y preforzado. Vamos a efectuar el diseño del tablero, las vigas, las pilas y los estribos mediante el uso de software. Okay, uno software para la superestructura. El caso de los estribos también lo abordaremos mediante Geo5. Vamos a ubicar la mejor alternativa de solución para el tablero con vigas prefabricadas versus sección cajón pretensado, de manera que vamos a poder comparar y llegar a conclusiones interesantes. Entonces, bueno, en este catálogo que pueden conseguir en nuestra página web, recuerden que pueden escribirnos también a info@sismica-adiestramiento, lo deben tener ya en el panel de preguntas, el correo electrónico para cualquier información adicional. Los profesores que formamos parte de este programa de formación, hacemos vida en lo que es la ingeniería de proyectos estructural para edificaciones y puentes, y bueno, cada uno en sus diferentes especialidades estará abordando los tópicos que hemos revisado conjuntamente el día de hoy. Recuérdense entonces que este programa de formación inicia el 20 de marzo. La próxima semana tiene una duración de 24 semanas, equivalente a 240 horas, que son aproximadamente unos 6 meses, y en el que hay la oportunidad de revisar y compartir bastantes experiencias en el área de edificaciones y puentes. Como les decía, en nuestra página web también pueden conseguir información adicional. Se las voy a colocar acá en el panel de preguntas. Espérenme acá y se las envío a todos para que puedan también revisar todo lo relativo a logística, contenidos, y nos vamos a formación, diplomados. Van a conseguir allí todo lo relacionado con el diplomado de Ingeniería de Edificaciones y Puente en Concreto Armado. Y allí van a poder ver todas las opciones también de los módulos, todo el contenido que acabamos de revisar hoy ya, también con el detalle en cada uno de ellos. Y se van a descripción, van a poder visualizar los tópicos que hemos visto el día de hoy, y al final también van a poder descargar dicho catálogo. De igual manera, a través del correo electrónico pueden consultar cualquier duda de orden logístico, económico, técnico, etcétera, y con mucho gusto estaremos allí para atenderles. Bueno, señores, para mí fue un inmenso placer el haber podido compartir el día de hoy conjuntamente con el profesor Joel Curreri esta sesión ya como antesala al inicio del diplomado de Ingeniería Estructural para Edificaciones y Puentes de Sísmica a Adiestramiento. No sé si Joel tiene algo más que decir antes ya de despedirnos y cerrar la sesión. No, Edison, para nada, totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado, y bueno, bienvenidos a participar en este diplomado, y bueno, gracias por acompañarnos en esta sesión promocional.